Mi nombre es Sergio Jaquimenco, yo pertenezco a la consultora BTR. En el pasado fui desarrollador, lo sigo siendo, pero hoy en día estoy más dedicado a todo lo que es la parte de desarrollo seguro y de SecOps. La idea un poco de esta charla es, en principio, la primera parte de la charla es hablar de lo que es la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de software, SDLC, que SDLC es Software Development Life Cycle. ¿Qué vamos a estar viendo en esta sesión? Bueno, un poco de una introducción de software seguro, el concepto de shift left, o sea, la importancia de llevar todo a la izquierda, integrar la seguridad dentro del circuito del ciclo de desarrollo. Hablaremos de seguridad en la nube, seguridad en contenedores y por último seguridad en APIs. Así que, sin más, vamos a empezar con la primera, que es un poco de intro de software seguro. A ver, hasta hace no mucho, cuando hablábamos de calidad de software, muchas veces pensábamos que se cumplían los requisitos funcionales y ya con eso estábamos. Que haga lo que definimos, que responda bien, que no haya errores visibles. Hoy en día la realidad es que eso sinceramente no alcanza y no es suficiente que cumpla con los requisitos funcionales porque también tiene que ser seguro. O sea, lo importante del software es que sea útil, confiable y seguro. Eh, a ver, si nosotros miramos, por ejemplo, la imagen que está ahora en la presentación, tenemos un puente que a simple vista, bueno, no está, parece que no, pero sí, está terminado. ¿Por qué? Porque permite pasar de un extremo al otro. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con este puente? Bueno, yo no me animo a cruzarlo, no sé ustedes. Yo no lo veo muy seguro que digamos. Este es uno de los puentes más peligrosos, está en Pakistán. Y ni hablar si alguien malicioso va y te corta algunas cuerdas, que sería un peligro, ¿no? A ver, esto en el software hoy en día pasa exactamente lo mismo. Podemos tener una aplicación funcional, pero que si no es segura no va a generar confianza, puede generar problemas de seguridad, porque así como alguien se puede caer ahí, alguien puede perder información sensible dentro de la aplicación. Y ni hablar que si esto sucede, los costos son altísimos, no solo costos monetarios, ¿no? Sino hablamos de costos de información filtrada y un montón de problemas que pueden surgir de software no seguro. Entonces, lo importante es que la seguridad tiene que ser parte de la estructura del proyecto. A ver, hay que integrarla al diseño, no hay que integrarla al final. Antes se integraba muchas veces al final. Entonces, la idea de esto es cuanto antes integrar seguridad en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo, mejor. Y acá entra un poco el concepto de shift left que busca integrar un poco esto de diseño. Eh, a ver, ¿qué es shift left? Bueno, es llevar todo lo que sería la parte de seguridad hacia la izquierda, o sea, a las etapas preliminares del desarrollo. Eh, entonces, a ver, ¿qué pasa? Cuando la seguridad la dejamos al final, lo que aumentan son los riesgos y los costos. Si nosotros tenemos un error en producción, eh, vamos a tener que reescribir, vamos a generar retrasos, vamos a tener errores y además vamos a tener problemas de que se filtre datos o se explote alguna vulnerabilidad. Entonces, es como si yo tengo una casa que quiero construir una casa, le tengo que prestar atención primero a los cimientos para que tenga cimientos fuertes y no dejarlo para el final, que si se me derrumba un ala de la casa, voy a tener que gastar una fortuna y ni hablar todos los daños que pueda haber, daños físicos que pueda haber de un derrumbe de una casa, ¿no? Y para hacer esto, la idea es fortalecer la base de desarrollo, o sea, que el desarrollo sea robusto, reducir riesgos y costos. O sea, esto, ¿no? Esto de Gillette permite reducir y mejorar la calidad del producto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llevar este concepto de Gillette, de mover a la izquierda
al ciclo de vida, bueno, les comento esto, perdón, no me acordaba que estaba esto. Este es un gráfico que muestra los costos que tengo de dejar todo para después. O sea, en la fase de codeo, la realidad es que los costos son muy bajos, o sea, es donde se debe hacer todo y es donde la mayoría de las veces se introducen todos los defectos, ¿no? Pero a medida que uno va avanzando en las diferentes etapas de implementación de un desarrollo, van a ver que se incrementa mucho los costos de reparación de fixeo, de solucionar estos hallazgos que hayan. Siendo producción, bueno, hasta 100 veces o más que te puede costar hacerlo. Eh, entonces, ahora sí, ¿cómo se aplica esto? Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo podemos aplicar shift-left. Escenario uno, hablamos de seguridad en el commit, que sería SAS y SSA en el CICD. Voy a nombrar un poco qué son esas siglas, porque tiré un montón de siglas todos juntos. SAS es escaneo estático, que generalmente se hace con herramientas que permiten analizar el código fuente de mi software, de mi proyecto, en busca de vulnerabilidades típicas de seguridad, por ejemplo, una inyección SQL o clave hardcodeada, que ese es el que más van a ver, es el típico. Y eso todo lo evalúan las herramientas SAS. Después, SSA es análisis, bueno, básicamente es análisis de librerías, eh, Software Composition Analysis significa. Y esto lo que permite es, a ver, hoy en día, más sobre todo hoy en día, la gente ya casi no desarrolla las cosas de cero, sino que siempre hay una librería para hacer algo. Me quiero conectar con la base de datos, bueno, levanto una librería que me va a permitir generar esta conexión de manera mucho más sencilla. Framework completos que me permiten armar un sitio web en minutos, y hay un montón de cuestiones, todo eso que yo instalo en mi proyecto como librerías externas, muchas veces vienen con vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque, primero, a ver, eh, las más usadas sobre todo son las que más los atacantes están al, al día para intentar romper ese software que tenemos, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, me perdí, perdón. Otro ejemplo sería en un framework de un Angular, por ejemplo, un React. Yo tengo vulnerabilidades en librerías. ¿Por qué? Porque están en constante actualización. Entonces, es normal que si yo tengo un proyecto que hace 3 meses que no lo actualizo, de repente me aparezcan vulnerabilidades en alguna librería porque tengo que actualizarla. Tema que si yo no tengo algo que lo analice, no me entero. Y CICD, bueno, es integración continua y desarrollo continuo. Esto es más que nada es automatización de todo lo que sería el despliegue y el desarrollo. Esto es más orientado a lo que es el, el orquestador, un Jenkins, un Azure DevOps y el desarrollo tipo cuando uno sube los proyectos de desarrollo, hace un commit o mergea del desarrollo de mi brancha de desarrollo y bueno, ahí se ejecutan los pipelines de CI/CD que me permiten hacer varias cosas. Entonces, el escenario de este primer caso es, tengo un proyecto con múltiples desarrolladores integrando código, se implementa un escaneo automático de código con Veracode. Y acá, a ver, nombro Veracode. Veracode es un ejemplo de muchísimos otros que hay. Eh, es una herramienta licenciada, cloud, que tiene todo incluido. Tiene SAS, tiene SSA, tiene análisis de contenedores, tiene escaneo dinámico, que es tipo Pentest. Es una herramienta muy completa, muy cara también, ¿no? Pero bueno, en el ejemplo, después hay otras herramientas que son más del uso open source. Por ejemplo, para SSA tenemos un dependency check que es propio de OWASP, que después si quieren les comento un poco más al respecto.
¿Cuál es el resultado de implementar escaneo automático con Veraco? Bueno, las vulnerabilidades como inyecciones de SQL o cross-site scripting se identificaron antes de que se llegue a producción, antes de que se haga el merge a la rama main y el despliegue en producción. Entonces el equipo ganó visibilidad y mejoró la calidad del código del inicio. Inyección, para los que no saben, inyección SQL es cuando una aplicación no valida correctamente lo que el usuario escribe y eso termina insertándose directamente en una consulta SQL, por ejemplo. Entonces el atacante puede manipular esa consulta y acceder o borrar información de la base de datos. Y el cross-site scripting, bueno, es cuando un sistema muestra contenido ingresado por el usuario sin sanearlo. Entonces el atacante inserta un script malicioso, se ejecuta en el navegador de otro usuario, que se ejecuta en el navegador del usuario y esto se puede usar, por ejemplo, para robar credenciales. Entonces con el análisis SAS y SSA activos, estos problemas se detectan mucho antes y permiten llegar a solucionarlos antes del pasaje a producción. Eh, Acá también voy a decir otra cosa más que no está acá en la presentación, pero no piensen que solo las pruebas de seguridad se tienen que hacer en la etapa de cuando yo hago el commit y se hace el merge de manera automática, sino que también hoy en día es bueno que los propios desarrolladores tengan en sus propias IDEs, las que están usando, herramientas que hagan este tipo de análisis, que también las hay a montones. Los invito a entrar en OWASP, OWASP.org, que ahí hay muchísima información de herramientas. Es una comunidad muy grande que se dedica a toda la parte de seguridad en desarrollo. Hay ejemplos, hay de todo, la verdad que está muy bueno. Eh, es OWASP. Eh, la verdad que está muy interesante y tiene de todo. En el segundo escenario tenemos la que es seguridad en el backlog, validación de historia de usuario. Bueno, acá a ver, tenemos en el escenario que tenemos equipos ágiles trabajando con tickets en Jira. Cuando hablo de equipo ágil hablo un Kanban, un Scrum. Sí, en la acción se incorporan criterios de aceptación de seguridad directamente en las historias del usuario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero validar el input del usuario, lo agrego en el user history y digo, bueno, ahora todos los campos del formulario se deben satinizar los campos de entrada para evitar inyección de código. Eso, al ponerlo yo directamente en la historia del usuario, hace que, como resultado, los desarrolladores ya están diseñando y codificando con la seguridad en mente. No tienen que andar, muchas veces se escapa del día a día todo lo que hay que hacer por justamente la complejidad de lo que se está desarrollando. Entonces, cuanto más esté definido desde el diseño, mejor bueno, para que el software salga con mejor calidad, ¿no? Segundo. Pero también la idea de implementar shift-left es que a veces viene con algunos fallos comunes. O sea, no siempre implementar shift left, si bien es necesario siempre, es lo ideal, a veces pasa que lo implementamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos algunas malas prácticas que podemos estar utilizando. Yo no sé cuánto les pasó de lo que están leyendo ahora en la presentación, pero a mí de estos puntos me pasaron los seis. Es normal que pase, sobre todo al comienzo de los proyectos, si no hay experiencia y no hay una cultura de seguridad, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el primero es instalemos una herramienta y listo. Entonces, compramos Veracode o compramos Snyk para analizar todo el código. Bien, perfecto. Pero si la realidad es que eso no alcanza, necesitamos un cambio cultural. Si el equipo no entiende por qué se está escaneando o cómo se tiene que interpretar los resultados, lo único que va a hacer la herramienta es generar ruido porque va a estar ejecutando ahí, frenándote los procesos eh, constantemente. A ver, yo he visto un montón de veces Python con análisis automático en donde nadie mira los hallazgos, los findings que se encontraron. Entonces, tenés un montón
de vulnerabilidades ahí en un backlog que nadie ve y nadie corrige, entonces decir, ok, implementé herramienta, bueno, pero no, no es solo implementarla, sino que también requiere impulsarla desde seguridad, que los desarrolladores lo utilicen, que los analistas la revisen, que todos estén metidos dentro de eso. Todas las áreas tienen que participar. Después, bueno, la mala integración en el flujo de dev, en el flujo de desarrollo. Eh, las pruebas de seguridad cuando están fuera de flujo, si no están integradas en la IDE, nadie la va a ejecutar. Eh, a ver, funciona cuando la seguridad, Gilet funciona cuando la seguridad está en el mismo lugar donde el desarrollador ya trabaja, ¿no? Si no, no va a funcionar. ¿Qué pasa? Como decía antes, si tengo un análisis que tarda 20 minutos, eh, y cada vez que quiero implementar tengo 20 minutos de retraso y nadie vio nada, bueno, hay equipos, me ha pasado que desactivaban las pruebas de seguridad, como tenían permisos para hacerlo, lo desactivaban. Eh, entonces, ¿qué generaba esto? Que llegábamos a producción sin el análisis realizado y capaz que había vulnerabilidades que se habían filtrado. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Y bueno, en realidad, tal vez ahí la integración estuvo mal, porque yo no tengo que frenar el desarrollo y el pasaje a lo que sería un ambiente de testing. Yo ahí, un ejemplo muy bueno que es una implementación que hice, que lo tenían mal, le cambiamos para que los pipelines de seguridad se ejecuten al mismo tiempo que pasaban a desarrollo o a QA, por ejemplo, pero no frenaba los despliegues. Se ejecutaban en paralelo, tipo en YAW, y después se levantaba todos los findings y un analista de seguridad se coordinaba con los desarrolladores y revisaban todos los hallazgos. Donde sí frenábamos era en producción, ¿no? En producción se revisaba que no haya vulnerabilidades high o very high, para que no se implemente en producción vulnerabilidades críticas. Eh, el tercer punto, equipo fuera del proceso. Bueno, como les dije al principio, la idea es que todos trabajemos la seguridad tiene que estar en todas las áreas. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Eh, Todos los equipos necesitan capacitación y un contexto, y no pueden, los desarrolladores no pueden corregir algo que no van a entender. Entonces, tiene que haber alguien de seguridad también, ayudando y colaborando a que esto funcione, para que todo se avance bien, ¿no? Un ejemplo con esto, por ejemplo, un desarrollador recibe un ticket que dice vulnerabilidad crítica en el módulo X, pero no tiene ningún detalle. Entonces lo marca como un falso positivo porque quiere implementar. Bueno, no es así. La idea es que el equipo de seguridad se reúna con los desarrolladores y lo vean en conjunto, ¿no? Todo esto. Métricas mal enfocadas, bueno, esta es la más típica, esta la he visto mil veces. Muchas veces miden el éxito por la cantidad de vulnerabilidades que encontraron. Y la realidad o la cantidad de vulnerabilidades que solucionaron, ¿no? Pero lo que importa en realidad es reducir el riesgo real. Entonces, para mí encontrar 500 fallas no es un éxito. Solucionar 200, bueno, a ver, está bien, pero tampoco es un éxito porque en realidad el éxito sería que no haya surgido esos 200 findings, ¿no? Por eso también la idea del G-Lev es de trabajar con la seguridad desde el diseño, desde el desarrollo inicial y así sucede en adelante en el ciclo de vida, ¿no? Eh, También hay un ejemplo, ponele que digan, solucioné 100 vulnerabilidades en este sprint. Bien, perfecto. Pero eran todas de criticidad baja y media. Entonces, a producción te llegaron dos vulnerabilidades que eran críticas y fueron explotadas y se filtró información, se rompió todo. Ojo con los números, porque a veces los números no te reflejan la realidad de lo que está pasando. Por eso hay que tener muy bien enfocado en los gráficos que se arman, en las métricas que se obtienen. Hay que trabajarlo mucho eso también. Herramientas como Verago vienen con la creación de dashboard por defecto y que es bastante configurable.
pero si no, siempre está la forma de exportar toda la información de los análisis a un Power BI, a un Looker y trabajarlos ahí bien, para ver qué tipo de métricas hay que definir y cómo presentarlas, ¿no? Eh, Punto 5 tenemos lo que es contenedores oleados y infraestructura como código. A ver, la infraestructura también tiene GitLab, porque también hay que tenerla presente. Un archivo de Dockerfile inseguro puede ser tan peligroso como un SQL injection en mi aplicación. Y es lo que más pasa, porque he visto muchísimas veces archivos de configuración de contenedores con clave hardcodeada. Y por último, reglas genéricas sin adaptar, que esta también es muy común. Tomamos una herramienta que tiene ciertas reglas, no las analizo en base a mi proyecto. Se genera un montón de falsos positivos por cosas que en realidad en mi proyecto no se aplican. Eh, entonces, en algún momento la gente le deja prestar atención y ya no le dan pelota y bueno, así se va decayendo todo, ¿no? Entonces, lo importante de esto es no cometer estos fallos que al principio puede ser que se cometan, pero ir trabajando en mejorarlos, ¿no? En evitarlos. Entonces, ya vimos el concepto de Shift Left. Ahora la idea que vamos a ver es cómo integrar la seguridad en el ciclo de vida, que es un poco lo que estuvimos hablando. En un ciclo de vida de desarrollo común tenemos que empezamos con los requerimientos, hacemos el diseño, desarrollamos, hacemos las pruebas y hacemos el despliegue. En un ciclo de vida de desarrollo seguro cambia un poco, porque en cada partecita de este proceso le agregamos seguridad. Planificación y requerimientos de seguridad, diseño seguro y prototipado, desarrollo seguro, que es lo que estábamos hablando, pruebas de seguridad y vulnerabilidad, que también hablamos, lo que era SASI y SSA, y pruebas dinámicas, pentest, y el despliegue seguro también, que es todo lo de la configuración. Acá vamos a hablar un poco más ampliado. Entonces, en cada etapa de esto, nosotros podemos decir que cómo vamos a integrar seguridad. Por ejemplo, en planificación y diseño, bueno, todo empieza, todo proyecto empieza por esto. Entonces, la seguridad empieza con requisitos claros y visibles. Cuando se definen las historias de usuarios, ya la idea es incluirlo ahí mismo, criterio de seguridad, como les mostré en el ejemplo de Gitlab al principio. Un ejemplo sería que las contraseñas de usuario deben expirar, o se deben usar contraseñas seguras y validar requisitos para las contraseñas que se están ingresando. Además, se puede usar un checklist de aceptación con punto de control y modelado de amenazas para anticipar que puede salir mal. El modelado de amenazas es a- adelantarme a qué tipo de explotación puede llegar a ser el atacante a mi herramienta, ¿no? A mi software. En la parte de desarrollo e integración, acá la idea es que el foco tiene que estar en la detección temprana en el código, para evitar que llegue a las últimas partes. Se integran revisiones unitarias dentro del IDE, como les había comentado, se hacen análisis automático, también como les comenté, y la idea es que los problemas se detecten mientras el desarrollador trabaja y no semana después en el testing, que bueno, también es otra, puede fallar, así que también es otra parte que hay que tenerlo presente, ¿no? Eh, y esto, como les había mostrado al principio, va a reducir mucho los costos, va a mejorar la calidad y va a evitar el clásico no me di cuenta cuando el sistema ya está en producción. En la parte de testing y validación, acá, a ver, siempre cuando se habla de testing, muchas veces se habla de testing funcional. Para mí hoy en día es tan importante lo que es el funcional como el testing de seguridad. Y para mí los casos de prueba, esto es opinión personal, eh, porque no todos los proyectos lo hacen, por eso digo personal, los casos de prueba deben cubrir no solo lo funcional, sino también escenarios de abuso de seguridad, ¿no? Casos donde hagan intentos de login masivo, entradas maliciosas, inyección de datos, todo ese tipo de cosas que generalmente muchas veces no se prueban. Y además se hace el seguimiento de vulnerabilidades dentro del flujo QA y la validación de regla de negocio crítica, ¿no?
Por ejemplo, que un usuario no pueda probar su propia transacción. En otras palabras, el QA también debería pensar como un atacante. Y por último está el despliegue y operación, que, a ver, un entorno seguro es parte del entregable, bueno, en un agregado. Bueno, a ver, antes del deploy se deben verificar configuraciones y secretos, asegurarse de las credenciales no estén en texto plano, no estén hardcodeadas, revisar políticas de red y configuración y almacenamiento. Una vez implementado, también tenemos que monitorear eventos críticos, alertas desintegradas, hay muchas herramientas para hacer esto. Eh, Cuando algo falla o se detecta un acceso inusual, debe generarse una alerta, generalmente se hace, y se debe investigar de inmediato esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Que yo una vez que implemento en producción, ya está, no es que ya implementé y ya se terminó todo, no. Eh, a la seguridad ahí se te mantiene viva en el monitoreo, en toda la operación del software, ¿no? Y ahora que hablamos ya de lo que es despliegue de operación, vamos a pasar a un poco a hablar de lo que es la seguridad en la nube. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, es de lo que veníamos hablando, ¿no? La nube es eso que hoy en día muchas organizaciones apuntan a buscando agilidad, escalabilidad y reducción de costos. Pero detrás de esto, la realidad es que hay un montón de riesgos nuevos que se incluyen. Entonces, hay que tener presente que la nube no es la solución mágica para esto, sino que también requiere una configuración acorde. Igual no me malinterpreten, ¿no? Proveedores como Amazon o Microsoft son buenísimos, traen muchas herramientas, pero ellos te dan todo, pero también requiere que desde la parte de infraestructura nuestra se realicen las configuraciones, ¿no? De manera correcta. Entonces, hablando un poco de lo que serían los principales riesgos en la nube, hay muchos más, pero estos son algunos. Tenemos la exposición de datos sensibles, que es cuando uno de los incidentes más frecuentes son, por ejemplo, los buckets públicos o las bases de datos sin protección. Eh, Esto es normal, suele pasar, pero no es una falla del proveedor, sino que es una configuración mal aplicada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de prestarle mucha atención a la configuración de la nube. No solo es algo que le atañe a lo que es el equipo de infraestructura, ¿no? Sino que también hoy en día, como está mucho también lo que es el desarrollo de infraestructura como código, también hay que tenerlo presente en el desarrollo en sí de eso. También puede haber vulnerabilidades en esa parte. La parte de gestión inadecuada de credenciales, bueno, es la típica. Tengo infraestructura como código, tengo clave de acceso hardcodeado, un token hardcodeado de AWS en el código fuente ahí. Entonces cualquiera que tenga acceso a ver eso, ya, bueno, ya sabe lo que va a pasar. Un empleado descontento ya te puede generar un montón de ruido. Uso de servicios sin control ni monitoreo. Esto pasa muy seguido cuando yo le doy más permiso de los que deberán a los equipos. Entonces ellos pueden crear sus propios recursos. Entonces terminamos con una nube con un montón de recursos creados, base de datos, un montón de cosas de virtual o storage creado que nadie está monitoreando porque nadie sabe que existe. Entonces la importancia de generar un inventario, de manejar esto, también hay que tenerlo presente. Y por último, configuraciones incorrectas. Entonces, esto ya sería puertos abiertos, política de la red demasiado amplia, los firewall mal configurados, los buckets de C3 público, bueno, hay un montón de opciones. Eh, estos errores son comunes, pero amplían la superficie de ataque porque permiten a los atacantes entrar por todos lados, ¿no? ¿Y cómo mitigamos estos riesgos? Bueno, las buenas prácticas para mitigar esto es un poco lo que veníamos comentando. En principio, el principio de menor privilegio es el esencial, la mejor buena práctica que hay. Sí. Eh, sí,
cada usuario tiene que acceder a lo que necesite y nada más. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Perdón. No, 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 digo tal cual, ¿qué es eso? No, igual estamos en tiempo, así que tengo un par de preguntitas para hacerte, no sé cuánto más te queda, pero Queda un tal cual, toquecito, dale, quedan un dale. par de slides. Intento apurar un poco. Bueno, auditorías de configuración. Hay un montón de herramientas para detectar desviaciones que generan alerta. Por ejemplo, Amazon tiene CloudWard para AWS, Microsoft tiene Defender for Cloud, y así, bueno, hay un montón. Cifrado en tránsito y reposo, rotación y protección de secretos. Bueno, ahí también la importancia de usar gestores de credenciales, ¿no? Un CyberArk, Secret Manager, un KMS. Y por último, lo que es el monitoreo y las alertas que te permite detectar todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Eso es en cuanto a seguridad en la nube. En cuanto a... Perdón, las preguntas eran en base a algo que veníamos charlando. ¿Quieren preguntar No, son, ahora no, o quieren que siga? a ver, son dos generales, si querés te hago, digo, a ver, con esto de la IA calculo que deben ir un poco con la charla anterior y algunas herramientas que vos mostraste. Dice, no solo lo usan los desarrolladores para tratar de hacer código más seguro, también lo usan los hackers para encontrar nuevas vulnerabilidades, calculo. ¿Cómo cambia hoy desde su lado el tema de un pentest? Digamos, ¿qué tan automáticos son los pentests hoy y qué tan artesanales son los análisis de seguridad que se hacen? Mira, a ver, el análisis estático y de librerías es base, está siempre. Y después en base a lo que es el análisis dinámico, que es el DAS, que es el tipo el análisis de pentest automatizado. A ver, soluciona un montón de problemas, agiliza un montón las pruebas, pero la realidad es que no reemplaza un pentest manual. Hoy, si bien está mejorando mucho con el tema de la IA, hay muchas empresas que ya están generando pruebas más dinámicas con IA incluida. El pentest manual tiene la mirada de expertos en seguridad que muchas veces podrían ser catalogados hasta como hackers, hacker ético, que tiene mucho más experiencia, mucho más expertise de cómo atacar y tiene mucho más contexto. Entonces, la realidad es que el pentest manual todavía hoy en día sigue siendo un factor importante que no fue reemplazado en 100% por las pruebas automáticas. Pero sí, es verdad que hoy en día cada vez más están mejorando las pruebas, sobre todo con el uso de la inteligencia, ¿no? Y la otra pregunta que tenía era si existe algún libro o recurso como guía para desarrollo seguros, digamos, Mira, dónde para mí la Biblia de todo el desarrollo seguro, donde van a encontrar material de todo, es OWASP, como les oh, comenté al principio. El sitio de OWASP tiene todo. De hecho, en la otra presentación que voy a dar más adelante, lo puse, pero bueno, se lo adelanto. Hay una sección de OWASP que está dedicada a toda la parte de buenas prácticas de desarrollo seguro con plantillas, proyectos de ejemplo. Buenas prácticas, la realidad que hay de todo. Es en inglés, pero hoy en día es fácil de traducir, ¿no? Pero la verdad que la recomiendo un montón, de hecho es mi guía día a día, es donde más participo también, porque ahí está todo. De hecho, OWASP es la empresa que genera, además de lo que sería la CW, ¿no? OWASP también tiene su propio top 10 que saca anualmente de vulnerabilidades más explotadas, tanto para desarrollo web como para desarrollo de API, que ahora acá al final lo vamos a ver esa parte, así que no me adelanto. Pero sí, vamos, OWASP es el lugar que más recomiendo ahí para ver esto. genial, Eh, Volviendo un poco acá, lo que quería, me falta lo que es seguridad en contenedores y la parte de APIs y ya estarían. Seguridad en contenedores, a ver, hablamos de la seguridad en la nube, pero hoy en día la mayoría de las aplicaciones también se despliegan como dentro de contenedores, ¿no? Entonces, los contenedores, aunque simplifican la operación, también te generan nuevas superficies de ataque. Entonces, por ejemplo, tenemos ataques de estilo vía red. Esto se genera por una configuración incorrecta, puerto abierto, políticas amplias,
que pueden permitir a un atacante que acceda a servicios internos, ¿no? Este es el punto de entrada más clásico y es el más frecuente, por eso está ahí primero. Eh, el 2 y el 3 que es ya en lo que sería el host o el servidor, que es una mala configuración, o vulnerabilidad en el host. Si el sistema operativo donde se está corriendo tiene vulnerabilidades o está mal configurado, o sea, le falta algún parche o tiene algún servicio innecesario, un contenedor puede aprovecharlo para escalar privilegios, ¿no? Vulnerabilidades en aplicaciones del host, bueno, incluso las aplicaciones que conviven en todo esto, que no son, no están dentro del contenedor, sino que son parte, si esta herramienta es comprometida, también te puede generar un montón de ruido. Un ejemplo muy claro de esto es, no sé si conocen, pero hay una herramienta que se llama Portainer que me permite administrar contenedores de forma web, contenedores de Docker, ¿no? De manera más visual. Si esa aplicación es vulnerable, el atacante tiene acceso a todos los contenedores, puede bajarte todo, puede entrar dentro de los contenedores, puede hacer desastre. Entonces, la importancia también de las aplicaciones. El motor de orquestación, bueno, ahí, si yo tengo, por ejemplo, un Kubernetes, bueno, un error de la configuración en el orquestador eh, puede permitir acceso directo a todos los pods o servicios que tenga deployado. En el 6 y el 7, que ya hablando ya dentro del contenedor, tenemos imágenes comprometidas, que serían, a ver, vulnerabilidades dentro del contenedor. Es muy común que yo use imágenes bajadas de internet que capaz que ya están deprecadas o tienen vulnerabilidades porque tienen instaladas dentro cosas que están desactualizadas. A ver, es una buena práctica. Hay dos buenas prácticas, porque en realidad hay que ver siempre el caso, pero es bueno también tener mis propias imágenes en donde yo defina cómo va a estar levantado todo el contenedor, pero también a veces no es malo usar contenedores públicos, pero que estén probados, que estén testeados y que estén realmente bien analizados, ¿no? Herramientas como Trivi, por ejemplo, te permiten analizar si un contenedor tiene vulnerabilidades. Y eso también se puede incluir dentro del CICD como lo que serían las pruebas SAS. Eh, y por último, lo que es el escape del contenedor, que es el más grave, que por alguna vulnerabilidad o algún mal permiso dado, el atacante puede salir del contenedor y entrar a todo el resto, cuando en realidad él tendría que estar, no tendría que salir ahí, ¿no? Tendría que estar todo atacado dentro de eso. Esto pasa muchas veces cuando le das permiso de root a todo lo que va a estar ejecutando dentro del contenedor. Y las buenas prácticas, bueno, es un poco lo que estamos charlando. Utilizar imágenes oficiales escaneadas, que las pueden escanear con Trivi. Aplicar el principio de menor privilegio, así como lo vimos en la nube, también pasa a nivel de la configuración de contenedores. La segmentación de redes, que los contenedores se vean con lo que se tienen que ver y que no vean el resto. Eh, por favor, no almacenar credenciales dentro de los contenedores. Las claves hardcodeadas de los que más pasa. Así que es importante el uso de gestores. Y por último, bueno, el monitoreo de logs y revisión continua en tiempo real, ¿no? Esto en cuanto a contenedores. Y ya yendo a la parte de APIs y ya yendo al final de todo esto, eh, un poco de lo que es seguridad en APIs. Voy a pasar, pero en realidad esto lo que dice es, hoy en día cada vez se usan más las APIs y lo importante es protegerlas, así como protejo mi código, que las APIs no dejan de ser también código, muchas veces son más fáciles de explotar porque, bueno, hay formas más fáciles de hacerlo, ¿no? Las interfaces son más. Y acá está el ejemplo que le decía del OWASP Top 10 para lo que es seguridad en API. Hay uno muy parecido, y de hecho los niveles son muy similares para lo que es desarrollo web. Yo acá la realidad es que les voy a dar un ejemplo, porque si no me voy a acceder todo, entonces vamos a ir al ejemplo de autorización a nivel de objeto roto con algo muy claro. A ver, a la izquierda tengo una configuración de una API vulnerable. Entonces,
¿Por qué es vulnerable esto? Porque tengo a Bob queriendo consultar el documento 100, entonces hace un get del documento con el ID 100. Como el documento le pertenece a Bob, como ven acá, perdón, acá, le devuelve un 200 de respuesta OK, le devuelve el documento. Hasta acá todo bien. Ahora Bob invoca lo mismo, pero quiere ver el documento 101. También, como le pertenece a Bob, también le devuelve OK. Hasta ahí estamos todos joya. Pero Bob invoca el 102 y el 102 en realidad no le pertenece a Bob, le pertenece a Alice. Pero así todo se le devuelve. Entonces, acá hay una vulnerabilidad porque yo, con solo saber el ID de un documento, pude obtener información que no me corresponde ver. En un caso seguro, va a ser lo mismo, a ver, va a poder consumir el 100, va a poder buscar el 101, pero cuando vaya a leer el 102 que no le pertenece, le va a dar la respuesta de un 403, o sea, no tenés permiso. Ahora, esto que yo pongo acá en la derecha, que pongo que es seguro, tiene una trampita porque en realidad esto no es seguro. Eh, Tiene una pata que está mal también. Eh, que es por qué Bob sabe que es el documento 100, sabe el 101 y sabe el 102. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ya ahí, ya ni el nombre del documento ya le estoy dando información sensible. Hasta puedo tener información, título de un documento puede generar información sensible. Entonces, ¿cómo sería la implementación de esto de manera realmente segura? Bueno, que en realidad se genere un hash para cada información que va a estar, cada documento, por ejemplo, que quiero consumir. Entonces, vía la interfaz que está manejando Bob, va a poder acceder al 101, va a acceder al 102, pero van a estar codificados con nombre. Entonces, cuando quiere invocar otro que no le corresponde, no va a saber cuál es porque no va a tener el hash. Entonces, la respuesta a esto va a ser siempre un 404 porque es muy raro que le pegue a un hash generado en tiempo de ejecución, ¿no? Imposible, diría. Bueno, y eso es todo hasta donde quería llegar.